Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Carne para el Mundo. Estamos nuevamente compartiendo con todos ustedes un nuevo capítulo de este programa aquí por las pantallas del canal de la producción. Hoy tenemos una nueva propuesta para todos ustedes. Vamos a trasladarnos nuevamente a una de las actividades realizadas en el marco de la Expo Pioneros del Chaco en este año 2022. Vamos a escuchar la primera parte específicamente, de una ponencia que estuvo a cargo del economista Manuel Ferreira junto con otros referentes que se encontraban también en el Chaco para hablar un poco acerca de la productividad, para hablar sobre todo del potencial económico que tiene esa región del país. Los invitamos a quedarse con nosotros, por supuesto, y a empezar a escuchar a partir de este momento la disertación. Bueno, en realidad hay una cuestión que es complicada siempre en el área económica, que es tener los números sobre los diferentes temas. Pero creo que podemos, mirando literatura y cosas que se han hecho en años anteriores, el Chaco hoy está produciendo más o menos entre el 12 y el 15% del Producto Interno Bruto paraguayo, ¿verdad? Y tiene alrededor del 3% de la población, con lo cual podemos hablar de un Producto Interno Bruto per cápita que está más o menos en el triple de lo que es el resto del país, ¿verdad? O triplica los valores del país. Obviamente esto incluye también ciertos desarrollos, ciertas zonas ciertas zonas de menor desarrollo, sobre todo en las cercanías de Asunción. Hay una parte del Chaco que hoy es prácticamente un barrio de Asunción, ¿verdad? Y con los puentes que se están desarrollando, esto va a ser todavía más notorio. Pero tenemos un gran crecimiento, sobre todo en el sector agropecuario, que ha sido importante. Cuando miramos los números, vemos un desarrollo de campos que ha sido radicalmente importante, ¿verdad? El cambio de uso de suelo que se ha hecho en el Chaco ha permitido que más o menos hoy tengamos alrededor del 60% de todo el ganado que hay en Paraguay en la zona del Chaco, y estamos teniendo un avance también agrícola muy importante, con una producción sobre todo en esta zona del Chaco central más vinculada a una relación que empieza a existir entre agricultura y ganadería, que es trascendental. Ese vínculo está haciendo que hoy tengamos, por ejemplo, en Paraguay, entre un 30 y un 35% de toda la hacienda faenada en el Paraguay está terminada a granos. Y esta situación obviamente ha sido una situación determinante en términos de las transformaciones que se han dado, ¿verdad? Tenemos también un desarrollo industrial relevante, con básicamente dos frigoríficos hoy en el territorio chaqueño, si bien hay uno más vinculado también a la región chaqueña, fábricas de leche y otra serie de productos. El que más se ha retrasado en el aporte al Chaco ha sido el Estado paraguayo, y esta creo que es una cuestión que es importante también de decirla. El Chaco paraguayo ha sido el último en electrificarse, es el que tiene menor cantidad de caminos asfaltados por kilómetro cuadrado de territorio, y ese todavía es un tema para recorrer. Hoy tenemos prácticamente solamente 3 rutas asfaltadas en el Chaco y algunas semi-asfaltadas, porque no es que estén totalmente asfaltadas hoy, ¿verdad? Con las condiciones de bajo mantenimiento también que se tienen, ¿verdad? Nosotros lo que vemos es que una expansión, por ejemplo, de carácter agrícola en el Chaco, te puede permitir que ese Producto Interno Bruto que yo le señalaba pueda elevarse en valores de 2 o 3 veces en los próximos 10 años,
con un acompañamiento obviamente que se tenga que dar también por parte del Estado. Hasta ahora creo que, porque también yo no quiero solamente criticar, sino creo que hay que también señalar puntos que son importantes. Un tema que ha sido muy importante en los últimos 20 años en el Paraguay, cuando cargamos nuestros primeros animales, cargamos desmamantes que habíamos comprado por 550.000 guaraníes. Esos precios son 6 veces más elevados hoy, que con una inflación que en ese periodo de tiempo ha alcanzado 100%, implica prácticamente 2 veces y medio o 3 veces de crecimiento del valor real, y eso el criador le permitió generar algún tipo de transformaciones que son importantes. Cuando eso vendimos, las primeras cargas que vendimos de novillos terminados de esos desmamantes se vendían a $1 el kilo vivo, ¿verdad? Hoy estamos en valores sumamente distintos a los que teníamos en ese momento, y creo que en ganadería hay un tema que es muy importante siempre de tenerlo en cuenta, que es que el ganadero, a medida que ve que el precio en el largo plazo es más elevado, va a estar dispuesto a retener su hacienda. O sea, en cualquier otro negocio, cuando el precio es más elevado, la gente lo que hace es vende el producto que tiene. Sin embargo, el ganadero retiene. ¿Por qué? Porque hace que esa vaca, que tal vez podría haberse convertido en carne, pueda darle un ternero más, apuntando hacia el futuro, ¿verdad? Esto ha permitido el desarrollo de campos, el desarrollo de caminos. Ahora le está empezando a tocar el turno a la agricultura, ¿verdad? No nos ha venido acompañando mucho lo que ha sido toda la zona, toda la parte de climática últimamente, pero creemos que es muy importante el potencial de desarrollo que tiene el Chaco en términos agrícolas. Se ha empezado ya a conocer y diseminar una tecnología que era discutida o que era desconocida hace cierto tiempo, con los ajustes que eso seguramente pueda generar. Y así como en ganadería, en esta zona del Chaco por lo menos existió una pastura como el Gatompán, que ayudó a desarrollar grandes partes del Chaco. Hoy tenemos una incipiente tecnología agrícola que está empezando a traer una serie de inversiones a la región, ¿verdad? Y hoy ya estamos pensando en infraestructura de acopio, por ejemplo, en toda esta zona, no solamente cooperativas, sino empresas privadas también que están pensando seriamente. Estamos pensando también en desmotadoras para procesar algodón en la zona. Y creo que estas son cosas que ni nos imaginábamos. Antes de entrar justamente estábamos hablando sobre el tema del acueducto. Imagínense si nuestro acueducto se hubiese hecho bien, hoy seguramente podríamos pensar en una serie de cosas que hoy ni siquiera se nos ocurren. Yo trabajé en el año 2008-2009 con varias personas que están acá presentes en ese proyecto, y les decíamos: necesitamos un acueducto que permita traer grandes cantidades de agua, como se hace hoy en zonas del Chaco argentino, por ejemplo, y que permita encarar programas de riego, las transformaciones, la inversión del Estado. En aquel momento recuerdo el trabajo que habíamos hecho, la transformación del Estado, la inversión del Estado es una inversión que genera un incremento del Producto Interno Bruto en zonas bajo riego que representan 10 veces la producción que se tenía anteriormente, ¿verdad? Entonces, también es 10 veces la recaudación tributaria, y esas 10 veces de recaudación tributaria te permiten generar un retorno social, que es un retorno posiblemente impensado con otro tipo de producciones. Lastimosamente,
todavía tenemos problemas en este tipo de cosas, pero yo estoy confiado y creo que el Paraguay, y dentro del Paraguay el Chaco muy en especial, está condenado al éxito en el futuro. Quédate con nosotros, vamos a darle una pausa a esto que están viendo aquí en Carne para el Mundo el día de hoy y enseguida vamos a continuar con más de esta disertación a cargo de profesionales en el rubro. Breve pausa y ya volvemos con más aquí en Carne para el Mundo. Volvemos para que disfruten de más información. En esta parte vamos a escuchar al titular de FECOPROD y de la Mesa Paraguaya de la Carne, hablando un poco también del trabajo que han hecho las cooperativas dentro del Chaco paraguayo, por supuesto, siempre resaltando la productividad y el potencial que tiene esa zona de nuestro país. Los dejamos con esta segunda parte de la charla. Es un privilegio estar aquí y el tema es la importancia de las cooperativas en el desarrollo del Chaco, ¿sí? Después voy a hablar un poco sobre la mesa. Para mí, más que la importancia de las cooperativas, es la importancia de un grupo que vino aquí que tenía los valores de cooperación en la sangre. Ellos pasaron por varios países en Europa, la última parte fue Rusia, la actual Ucrania, y siempre estuvieron en lugares inhóspitos y donde tenían que trabajar en forma conjunta para poder sobrevivir. Así vienen aquí. Y estos valores de cooperación prácticamente son los valores del cooperativismo. Más tarde se forman oficialmente las cooperativas y las cooperativas son fundamentales para que esta región se desarrolle. Piensen nomás, imagínense por un momento qué hubiera sido del Chaco paraguayo si aquí no hubiera habido esta colonización hace 95 años. Todos los que, y yo vine más tarde al Chaco, tuve como base el Chaco Central aquí para después expandirme. Y creo que a prácticamente todos los que están viniendo más tarde le pasa lo mismo. Entonces, eso es algo demasiado importante. También muchos proyectos funcionaron por los valores cooperativos. El tema de la lechería. Aquí es la cuna de la lechería en Paraguay, de la lechería industrializada. ¿Por qué? Porque había cooperativas que estaban dispuestos a invertir en algo para sus socios, aunque en los primeros años sea con pérdidas. Es solamente una sociedad organizada y que coopera puede darse ese lujo. Un productor independiente no se puede dar el lujo. Entonces, eso fue algo muy importante. Hablando de industrias frigoríficas, también ya había industrias frigoríficas. Hoy en día, más o menos el 30% de la industria frigorífica está en manos de 3 cooperativas aquí justamente del Chaco Central. Esas cooperativas no solamente tienen la industria para ganar con la industria, sino que pasan parte de la ganancia de esas industrias a los productores y hacen que sea mucho más, haya un desarrollo y un incentivo mucho mayor para los productores. Incluso son los que están haciendo un control de precios para el productor a nivel nacional.
Entonces son temas muy importantes. Aquí, a la par de hacer esto, tenemos que ver, es cierto, la corriente eléctrica vino recién en 1998 al Chaco paraguayo, de la Ande. Pero desde los años 40-50 ya se tiene corriente eléctrica aquí. Eso es la gestión justamente de esta organización en valores cooperativos. Aquí, durante décadas ya hubo corriente eléctrica generada aquí, primeramente con usinas a leña, después también, hoy en día también en parte con motores a diésel. Entonces, aquí esa cooperación hizo que funcionaran todos los sistemas. Se invirtió desde el primer momento en educación aquí. Se invirtió en innovaciones, se invirtió en un trabajo de cooperación vecinal desde los años 50, trabajando con los pueblos originarios que no estaban todos aquí, sino muchos vinieron después de que se establecieran estas comunidades aquí. Vinieron de todo el Chaco paraguayo, encontraron trabajo, encontraron pan, entonces aquí se establecen. Con todas las luces y sombras, y siendo un chaqueño introducido más o menos, pero yo quiero atreverme a decir, no hay en todo el país, a lo mejor en toda América Latina, un trabajo tan bueno con los indígenas que en el Chaco Central. Y si es que alguien cree que los indígenas tienen que quedarse en el monte en forma de museo con todas sus prácticas ancestrales, yo me permito decir que eso no es cierto. Yo creo que todo pueblo tiene el derecho a elegir por ellos mismos si van a quedarse ahí o no. Tienen que decidir por sí mismos qué camino tomar y tienen que desarrollarse en forma económica y social, si no la cultura desaparece. Si nosotros queremos hacer algo por los pueblos originarios aquí en el Chaco y en todo el país, nosotros tenemos que tratarlos como ciudadanos como nosotros, no como un grupo especial. No son los Haitian Yarangas, como se dice, son la gente que puede desarrollarse y eso están demostrando aquí en el Chaco Central. No digo que es perfecto, pero el que critica, que me muestre un sistema donde mejor se trabaja. Cuando me muestre una experiencia exitosa aquí en el país, ahí le vamos a aceptar su crítica. Creo que tenemos que dejar bien claro, todas las personas tienen dignidad y parte de la dignidad radica en que decidan por sí mismos qué camino tomar y nosotros tenemos que apoyarles para que ellos se puedan desarrollar, así como todos nosotros queremos desarrollarnos. Entonces, eso por este lado, y desde la mesa de la carne paraguaya, quiero decir que somos una mesa de diálogo, somos muy diferentes, hay de las ONGs hasta los productores, la industria, los servicios, bancos, los retailers. Es un grupo muy heterogéneo y llevamos años de discusiones antes de sentar las bases como para poder trabajar. Y esa base era que las leyes paraguayas vigentes en el país son suficientes para que haya un desarrollo sostenible aquí. Entiéndase por la parte ambiental, social y también económica. Entonces, esa es la mesa. Nosotros queremos incentivar a las personas a que sigan en ese camino de la sostenibilidad, porque creemos que la gran mayoría de nuestra producción es totalmente sostenible, totalmente. Y también lo otro es que queremos como nuestra mesa darle esa imagen real que merece la producción agrícola y ganadera en el país. Porque muchas cosas se dicen y critican, pero no muestran un camino mejor a nivel local. Entonces, yo creo que esa mesa que tenemos es un instrumento como para demostrar a la gente que este país
vale la pena. Este país es, como ya dije antes, poderoso en la parte agropecuaria y coincido, está destinado a surgir en cuanto a eso. No puede fracasar, tenemos que seguir, ¿sí? Entonces, esto solamente también caminos. Hoy en día tenemos caminos asfaltados aquí, pero las cooperativas aquí mantienen más de 5.000 kilómetros de caminos. Y yo que vine a trabajar aquí en un campo en el Chaco, yo siempre disfruté de hermosos caminos, pero eso tiene un costo. La gente aquí de estas comunidades paga $1.000 por kilómetro por año para mantener esto. Y eso, todos los que venimos aquí estamos disfrutando, pero no, en realidad deberíamos contribuir también para que tengamos esa infraestructura, porque eso hace posible el desarrollo. Entonces, yo creo que las cooperativas y estas comunidades fueron fundamentales para que el Chaco se pueda desarrollar. Por otra parte, también estuvo presente acompañando estas ponencias el ingeniero Carlos Paceriu, que estuvo hablando de algo muy importante, de esa fusión que se da entre la agricultura y la ganadería en esa zona de nuestro país y por supuesto el potencial que se puede alcanzar con la fusión de ambos. Vamos a escucharlo ahora. A continuación escuchamos entonces al ingeniero Carlos Paceriu con su ponencia. Yo escuchaba un poco lo que decía Manuel. Él se refería mucho a la incorporación de la agricultura en el Chaco paraguayo. Pero lamentablemente tenemos muchos ataques desde el exterior a causa de la agricultura, fundamentalmente en base a la producción de soja. ¿Por qué nace APAX? Justamente, APAX nace por la necesidad de integrar en forma sustentable la agricultura con la ganadería. Y así como todos piensan de que la soja es la que está ocupando espacio sobre la ganadería, es justamente todo lo contrario, porque no es la soja la que debe entrar como agricultura, sino debe ser el maíz y el sorgo, entrando en la recuperación de las pasturas degradadas, que sabemos que hay muchas en el Chaco. En la medida que nosotros podamos reconvertir esas superficies degradadas, de pasturas degradadas, en áreas agrícolas, con un costo que no es mucho mayor que el costo de mantenimiento o de recuperación de esas áreas degradadas, se puede introducir a estos cultivos de maíz y de sorgo para generar los recursos forrajeros que el ganadero necesita para poder mantener su stock del verano durante el invierno. Con eso vamos a tener una mucha mayor productividad de la que tenemos actualmente, pero toda agricultura, para hacerla sustentable, indudablemente necesita de una rotación agrícola. Y en esa rotación agrícola, la manera de recuperar y de abonar de alguna manera los suelos, ya que los niveles de fósforo, los niveles de potasio a nivel del Chaco son, por lo menos en el Chaco central, son de mucha cantidad. Entonces necesitamos incorporar a la soja como aporte de nitrógeno para después continuar con los cultivos que generan esos recursos forrajeros. Entonces no pensemos en que es la soja la que le hace mal al Chaco. Al contrario, la soja es una forma de entrar detrás de los cultivos forrajeros. Creo que ese es el sentido que le hemos querido dar a nuestra asociación, y esto surgió justamente porque muchos criticaban que se estaba haciendo soja sobre desmontes. Sí, así entró la soja verdaderamente, entró sobre desmontes, no hay que desmentir eso, ¿no es cierto? No hay que negarlo. Pero creo que hoy la mayoría de la agricultura que se está realizando en el Chaco se está realizando sobre pasturas degradadas.
Y eso es lo que tenemos que conseguir. Por otro lado, acá hay gente del Ministerio y también gente del IPTA. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo a nivel de la agricultura y también en la ganadería? No tenemos información, no hay datos para poder proyectar o armar estrategias de producción. No sabemos cuánto producen las pasturas, no sabemos cuánto es el área de pasturas que tenemos en el Chaco, no sabemos cuánto es el área agrícola que tenemos en el Chaco. Y si queremos proyectar un plan nacional dentro del Chaco, necesitamos información. Y ahí es donde tiene que entrar el sector privado, por supuesto, y ahí contamos, gracias a Dios, ahora con la Fundación Ideagro, en ese sentido, que realmente está haciendo un trabajo magnífico, pero también necesitamos del Estado. El IPTA tiene una estación experimental acá muy cerquita de acá y realmente podemos aprovechar ese espacio para hacer muchos ensayos y obtener esa información que necesitamos. Entonces, creo que el trabajo, sin ninguna duda, la agricultura va a crecer en el Chaco. De eso estoy totalmente convencido. Cuando empezamos hace 13 años con la agricultura, el complejo sojero en el Chaco, nadie creía que la soja iba a andar. Y tengo que reconocer que muchos estaban esperando que las empresas que arrancaron se estrellaran. Y hoy creo que con los años hemos demostrado que la tecnología de la siembra directa funciona. ¿Tenemos que mejorar? No hay ninguna duda, tenemos que mejorar, es cierto. Las maquinarias cada vez vienen con mejor tecnología, hay que apuntar a la capacitación. Por nuestro lado, ya estamos organizando un curso de capacitación para operadores y técnicos en pulverizadoras de autopropulsión, ¿no es cierto?, para que los técnicos y los operadores que trabajan juntos, ¿no es cierto?, unifiquen criterios, para que los operadores conozcan las tecnologías que hoy tienen en las máquinas que día a día, ¿no es cierto?, van evolucionando. Entonces, tenemos mucho trabajo para hacer y creo que por lo menos esta Expo es el ejemplo de que las cosas están por buen camino. Así veíamos entonces esta primera parte de esta importante charla ocurrida en el marco de la Expo Pioneros 2022 en una zona realmente hermosa de nuestro país y de una gran cantidad, por supuesto, de cabezas de ganado. Escuchábamos así a los profesionales hablar justamente del trabajo que se ha estado realizando a través de los años en la zona y por supuesto de todo lo que se puede llegar a hacer todavía desde allí. De momento, esto ha sido todo por el día de hoy. Nosotros nos volvemos a encontrar con ustedes puntualmente en una próxima edición de Carne para el Mundo.